Hermano y hermana en Cristo, vamos a continuar con el capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo. Ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, escuchemos. Ahora estamos en paz con Dios. ¿Por la fe? Por la fe, pues, hemos sido hechos justos, y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia, e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acordamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atreva a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucho más razón, ahora nos salvará del castigo. Sí, por su sangre, hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucho más razón ahora, su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Y pues bueno, vamos a detenernos para analizar esta parte. ¿Por qué es importante eso? Primero, sabemos que, San Pablo dice que a través que nuestra salvación ha venido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero termina diciendo y que nosotros aspiramos a la gloria de Dios, ¿no? Imitando a Jesús. Pero ojo, luego dice, incluso no nos acordamos en las tribulaciones sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Aquí se nos está hablando de una virtud muy importante que es la paciencia. Generalmente es lo que menos tenemos. ¿Por qué digo que es lo que menos tenemos? Porque todos, siendo seres humanos, queremos que las cosas se den rápido, ¿no? Cuando tú quieres salir de viaje, quieres que todo se dé rápido. Cuando tú quieres un carro o una casa, quieres tenerla, digamos, de la noche a la mañana. Cuando tú tienes, hasta inclusive para la escuela, ¿no? Quisieras ya salir de la escuela, quieres que salgas rápido, ¿no? Casi entrando y 10 minutos y vámonos. Y a lo que voy es eso. Somos intolerantes, no tenemos esa paciencia que Dios pide. Aquí nos está hablando de la virtud de la paciencia y cómo debemos de ejercitarla a través de las tribulaciones. El Señor aquí nos va a mandar tribulaciones, ojo, el Señor te manda las pruebas, es decir, generalmente cuando todo está bien, ¿qué es lo que pasa? Seguimos a Dios, cuando todo pinta bien pareciera que todo es felicidad en nuestras vidas, pero cuando te empieza a ir mal, cuando empiezan a haber piedras de tropiezos en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la familia, en tu alrededor, a lo que te dediques, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las dificultades y es ahí donde a uno ya no le gusta, uno empieza así como que a quejarse y empieza a alejarse, ¿no? Del camino de Dios. Si es que estás en el camino de Dios, hay personas que se alejan porque piensan que estando con Dios no debes de pasar tribulación, no debes de pasar sufrimiento, no debe de haber angustias, no debe de haber peleas. Eso es lo que a veces muchos enseñan y lo enseñan mal.
¿Por qué? Porque ese no es el camino de la cruz. El camino de la cruz es con tribulaciones, porque el Señor dice que sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Es decir, cuando tú te encuentres en alguna dificultad, en alguna prueba, ten en cuenta que es eso, una prueba de Dios que envía. ¿Para qué? Para que te ejercites, sobre todo en la paciencia. Pero también dice que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Es decir, la paciencia nos va a hacer madurar y eso es cierto. Cuando uno a veces, para todos aquellos que han pasado por este tipo de pruebas, sabemos que generalmente pues no nos gusta, no es fácil, no es bonito, pero que cuando pasamos esa prueba nos fortalecemos más. Por eso dice aquí que nuestra esperanza se aviva. ¿Por qué? Porque nos llenamos de fortaleza en el espíritu. Cuando tenemos otro problema, o cuando se viene otra dificultad, o cuando se viene otra prueba, o cuando se viene otro sufrimiento, tenemos esa esperanza. ¿De qué? De que sabemos que Dios está con nosotros y de que vamos a pasar la prueba, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios va a estar con nosotros siempre, aún en esas dificultades. Aunque clamemos y pareciera que no nos haga caso, Él está ahí presente con nosotros. Y pues bueno, aquí termina diciendo que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones, lo que mencionábamos, ¿no? Nos va fortaleciendo en el Espíritu, porque finalmente para poder llegar al reino de los cielos, debemos entrar con esa fortaleza en el Espíritu, debemos entrar con todas las virtudes que el Espíritu Santo da, y una de ellas es la paciencia, la esperanza, la fe, la caridad, todas las 7 virtudes y los 7 dones del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de ello. Para ello, repito, para ello son estas pruebas. Cuando tú te sientas en una angustia, en una dificultad, acuérdate de la palabra de Dios, acuérdate que Dios lo manda y que nunca te va a dejar, inclusive en la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Puede uno estar en angustia, puede estar uno triste, puede estar uno llorando, pero ¿qué es lo que pasa? Tienes la esperanza, finalmente la esperanza es lo último que muere. ¿Por qué? Porque cuando uno, digamos, termina su vida en este mundo, la esperanza sigue. ¿Por qué? Porque, o sea, se acaba la esperanza, digamos, hablando del mundo terrenal, pero sigue porque el alma se desprende y tiene que llegar al juicio con Dios, y es allí donde o te vas al infierno, al purgatorio o el cielo, y aún el alma tiene ahí la esperanza de llegar al reino de los cielos. Entonces, la esperanza, digámoslo así, no muere, ¿sí? Muere hasta cierto punto cuando tu cuerpo ya no da para más, pero sigue, porque sigue el alma esperando, esperanzada, que va a llegar o que tiene que llegar con el Creador. Entonces, para tenerlo en cuenta. Después se nos menciona que lo de la muerte de nuestro Señor, y aquí es algo muy cierto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a morir por Cristo? Porque realmente esa es una pregunta muy interesante y sobre todo para estos tiempos. ¿Quiénes estamos dispuestos a decir, bueno, yo puedo ofrecerme como mártir o como alma víctima para poder salvar a los pecadores? Porque fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, fue eso. Fue mártir, fue alma víctima, porque Él murió no nada más por los justos. La palabra de Dios aquí dice, tú podrías tal vez morir por una persona buena, pero por una que no es buena, no. Y eso es cierto, porque somos seres humanos. Yo podría dar la vida por mi familia, yo podría dar la vida por mi hermano, pero por un desconocido, inclusive por un amigo o alguien cercano a mí que no sea de mi núcleo familiar, pues difícilmente. ¿Por qué? Porque no estamos imitando a Cristo. Se nos ha olvidado eso. Y ahorita lo que el Señor, por ejemplo, para estos tiempos quiere es sangre. Por eso dice aquí, dice, con mucha más razón ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Por la sangre de Cristo nosotros hemos sido hechos justos y santos. ¿Por qué? Porque a través de su muerte es como podemos llegar a la santidad, es como podemos llegar a Dios siendo justos, por medio de creer en Jesucristo, de tener fe en Él e imitarlo a Él. Y una de esas
cosas en las que debemos de imitarlo es el martirio también, la cruz. Entonces, lo dejo aquí, ¿por qué? Porque ustedes tienen que analizar ese mensaje. ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos a, por ejemplo, ser mártires? Ser parte de ese resto de los 144,000 de los que habla el Apocalipsis, porque finalmente para que venga el aviso y para después del aviso debe de haber mártires, porque el Señor lo ha dicho y nuestra Madre en Fátima también lo ha dicho. Por la sangre se va a cumplir la redención de nuestro Señor Jesucristo. Para que sea completada la redención, ahora ya no bastan solamente los ayunos, ya no basta la oración, ya no basta la adoración al Santísimo. Y digo no basta, ¿por qué? Porque para que eso fuera cierto, y digámoslo así, bastara, todo el mundo tendríamos que convertirnos. Y eso es correcto, diríamos, si todos nos convirtiéramos y practicáramos eso, esto no estuviera pasando. Pero repito, ahorita como la gente no cree en estos mensajes, ¿qué es lo que pasa? Los que creemos, y aún en los que creemos, debemos de prepararnos en el corazón, en el espíritu, para poder ofrecernos en algún momento si nos toca como mártires, porque a través de nuestra sangre se pueden convertir esas personas que no quieren escuchar. Sí, y ojo, no estoy diciendo que nosotros vamos a convertir al mundo, no, porque no somos Jesucristo, pero estamos imitando a Jesucristo. Y si por ejemplo hay mártires en México, hay mártires en España, hay mártires en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, Canadá, Estados Unidos y toda Europa, por cada país hay mártires, ¿qué es lo que va a pasar con esa sangre de mártires? Va a ser que nuestro Señor y nuestro Padre Yahvé sobre todo tenga esa piedad con todos los demás y que a través de esa sangre se conviertan esas personas que son duras de corazón. Por eso se dice que para que se cumpla la redención completa de nuestro Señor Jesús, ahora ya no basta el ayuno, la oración, la adoración, sino la sangre, el martirio de los que decimos creer en Jesucristo, de los que decimos tener fe en Jesucristo y de los que decimos creerle a Jesucristo, porque creerle es imitarlo. Entonces lo dejo porque sé que se los tengo que compartir, porque yo sé que es difícil. Algunos pudiéramos hablar, ¿no? Y nos pudiera pasar lo de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se echó a correr, ¿no? Pedro dijo, sí, sí, voy a estar contigo hasta la muerte. Y cuando vio que venía en serio, se echó a correr. Entonces lo ideal es dejarlo hacernos conscientes de, y en tu oración, en tus rosarios, en tus adoraciones al Santísimo, en tus visitas al sagrario, dejárselo a Dios, entregárselo en oración y pedirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Si tú quieres de mí esto, adelante. Señor, tengo miedo. Yo no estoy preparado para ser mártir. No estoy preparado para entregar mi vida como tú. Ayúdame. Y también Dios va a escuchar tus oraciones. Porque no es nada más que uno lo diga, ¿no? Sino el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro ser. Y Él sabe si estamos preparados o no. Y si no, pues debemos de prepararnos. ¿Por qué? Porque finalmente igual y no eres mártir, pero en una de esas quedas en uno de los sellos apocalípticos, en algún terremoto, en alguna inundación, en alguna explosión de un volcán. Lo hemos visto en las noticias, la explosión de España, del volcán de La Palma de España. ¿Qué pasó? Ellos no se ofrecieron como mártires y sin embargo terminaron, digamos, falleciendo. Entonces es muy importante porque no es lo mismo que mueras por un sello del Apocalipsis a que tú te ofrezcas como mártir y le digas, Señor, aquí estoy y si mi vida va a tener que valer para ayudar a convertir a los demás, que no sean mis seres queridos, sino el mundo entero, es más, mis propios enemigos, mis perseguidores, pues adelante, te ofrezco yo mi vida para ello, pero tú ayúdame, porque no quiero, digamos, no quiero echarme a correr como Pedro. Y entonces Dios va a ir tomando esas oraciones y te va a ir dando fortaleza, te va a ir dando tranquilidad y vas a ver las cosas de otro modo como Él las vio. ¿Me explico? Entonces, pero esto sí se tiene que hacer, lo tenemos que hacer así y te lo dejo para que tú lo analices y tú sepas lo que tienes que hacer. Digo, ya con lo que te di, adelante, sigue adelante. Ahora seguimos leyendo, dice, Adán y Cristo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían.
Y escuchemos, aquí también vamos a analizar esta partecita. Se dice claro, por un hombre entró el pecado y se va a decir más adelante que por un hombre también trae la salvación al mundo, porque Adán fue, digámoslo así, el hombre que trajo el pecado al mundo y que por él, digamos, pecamos toda la descendencia de Adán y Eva. Pero también sabemos que Cristo vino a redimir el pecado, a perdonarnos del pecado. Entonces, por eso es que se dice que creyendo en Cristo eres salvo. Ahora, pero también viene algo muy importante. Dice, por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían. ¿Por qué se menciona que obviamente sabemos que desde Adán hasta Moisés no había ley? Es decir, Caín y Abel, Caín mató a Abel, su hermano, y no había cómo inculparlo, porque no había una ley, todavía no existía la ley de Dios. Me explico, todavía no había dado, digamos, Dios el decálogo. Sabemos inclusive por revelaciones de Nuestra Señora de todos los pueblos que nuestro Padre ya tenía preparado los mandamientos, o tenía más bien preparado unos mandatos en rocas, ¿no? No se sabía cuáles eran, y que cuando mató a este Caín Abel, esas piedras se desmoronaron. ¿Por qué? Porque para mí todavía no venían esos mandamientos, digámoslo así, no eran los mandatos que Dios iba a dar, iban a ser otros. Pero aquí viene el detalle, que digo, de alguna u otra manera se dice que la muerte llegaba inclusive a los que obedecían. Perdón, dice, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían, es decir, para los obedientes, aún así la muerte llegaba. Lo vimos con el propio Moisés, que aún él teniendo, digamos, el decálogo, perdón, Moisés, Noé, lo vimos con Noé, que inclusive él siendo un hombre obediente a Dios y que Dios lo salvó de la inundación, pero de alguna u otra manera la muerte le llegó. No es como que Noé siga vivo o sea inmortal, todos lo sabemos. Pero, aquí viene el pero, por eso es que decía que la muerte, lo que vino a traer la muerte fue el pecado, la desobediencia. Ese primer pecado original de comer el fruto prohibido que Dios había dicho, fue lo que nos trajo la muerte, pero no fue el fruto, fue la desobediencia. Aquí lo más curioso es que después de esa desobediencia, pues obviamente Dios le da un castigo a cada uno, al hombre, a la mujer y a la serpiente. ¿Y qué es lo que pasa? La muerte es donde viene y se apodera de todos los, digamos, la descendencia de Adán y Eva. Por eso aquí se dice que aún no habiendo ley, aún no digamos, pudiendo juzgar Dios en base a la ley, la muerte le llegaba a las personas, porque digamos, ya habían perdido la santidad, ya no había una confianza como tal de Dios hacia el hombre. Entonces es muy importante mencionar eso y recalcarlo, porque muchos decían, oye, pero ¿y qué pasó con ellos? Morían, la muerte llegaba independientemente de que existiera ley o no para juzgarlos. Y luego dice, así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplicará más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la absolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces termina aquí el capítulo 5 con esta reflexión. Por un pecador, digamos así, por Adán, por un hombre que desobedeció, nos llegó la muerte.
pero por un hombre que obedeció, que fue nuestro Señor Jesucristo, por ese simple, digámoslo así, no por ese simple, por ese hombre, es que nos llega la salvación, eso lo sabemos. Ahora, viene también algo muy importante, como dice que a través de la absolución viene el perdón de los pecados, no de uno, sino de muchos. ¿Por qué? Porque ahora ya no nada más pecamos en uno solo, sino pecamos en muchos mandamientos que Dios da, sobre todo más las personas que no conocen de Dios, y aún las que conocemos de Dios, seguimos pecando por nuestra debilidad, por ese pecado original que finalmente debilitó la santidad que había en las personas, porque anteriormente eran santos. Adán y Eva antes de pecar eran santos. Entonces, para recuperar esa santidad, tuvimos la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús, su sangre, sus llagas. Todo eso nos va a hacer salvos. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor aquí termina por enseñarnos? Nos dice, o sea, es decir, creyendo en Cristo y confesando tus pecados, es como puedes obtener la salvación a través de su sangre. Por eso siempre debemos de pedir que la sangre de Cristo sea derramada sobre nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros sentidos, las cosas materiales, todo lo que poseemos sea cubierto y sellado por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque a medida de que eso hagamos, de que estemos en gracia, de que procuremos creerle a Él, creerle a Cristo, imitarlo en todo, y hablo de todo, es en las bienaventuranzas, haciendo obras de misericordia, procurando imitar, más bien cumplir con los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En ello es como podemos obtener este perdón del que aquí nos habla nuestro Señor, ese perdón de los pecados, ese reino de los cielos. Y pues bueno, prácticamente en esta parte es todo. Vamos a seguir analizando el capítulo 6 para el próximo video. Que Dios te bendiga.